en todo. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias y vamos a estar viendo en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 10. Libro de Éxodo, capítulo 10. Y del capítulo 10 de Éxodo vamos a estar leyendo desde el verso 21 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 10, verso 21 en adelante. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos, Señor, y te damos gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, nuestros pensamientos e iluminándonos en todas las cosas. Señor, en ti confiamos. Fortalécenos, aliéntanos, ilumínanos. Esclarece los ojos de nuestro entendimiento, que podamos percibir y entender con toda claridad tu perfecta voluntad. Venga tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, nos recrees, nos renueves en tu casa de oración, dé fuerzas nuevas al que no tiene ninguna, fortalezcas al debilitado y levantes al caído. Mi amado Señor, sea tu bendición en esta noche sobre de tu pueblo, reprendas toda operación de las tinieblas, del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Éxodo, capítulo 10, verso 21 al 23, una de las plagas que Dios envió a los egipcios, cuando los egipcios no querían dejar ir a Israel a que adore en el monte de Sinaí. La Biblia dice que Dios envió 10 plagas sobre de ellos, de tal manera que al finalizar la 10ª los tuvo que dejar ir y el pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Egipto. Y nosotros hemos leído una de estas plagas, las cuales asombró a los hombres y aún hasta el día de hoy asombraría si Dios vuelve a hacer lo mismo a los hombres, porque dice la Escritura que por 3 días, ninguno podía ver a su prójimo. Era la oscuridad tal que nadie podía, no se trataba que faltaba luz, había luz, las luces de su tiempo, pero las luces de su tiempo no iluminaban nada, así que era una densa tiniebla que tenían que andar palpando como si fuese ciego. Y nosotros leímos que dice, nadie se levantó de su lugar en 3 días, no se podían mover, pues como un ciego se chocaban con todo, así que estaban ahí quietitos, asombrados, no entendía qué es lo que pasaba y cómo es que había esta tan densa tiniebla que nada podían hacer, ellos no podían entender. Sin embargo, leímos que dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Así que afuera había todo tiniebla, pero en cada casa
de los hijos de Israel, usted entraba a la pieza y era todo iluminado, normal, lleno de luz. Entonces los egipcios no podían entender cómo es que los hijos de Israel tenían luz, cómo es que en sus habitaciones había luz y cómo nosotros no tenemos luz. ¿Qué es extraño esto? Es demasiado extraño como para entenderlo con una mente humana carnal. Es inentendible. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Así que Egipto en tiniebla y cada habitación de los hijos de Israel tenían luz. En el libro de Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, ahí nos muestra por qué había luz en la habitación de los israelitas y por qué no había luz en todo Egipto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Entonces volvemos al Antiguo Testamento, nos vamos a Egipto, entonces miramos, todos los egipcios en tiniebla, ninguno se pudo levantar en 3 días, nadie veía a su prójimo, así que andaban tanteando las paredes como ciegos. Y vamos a la casa de los israelitas y dice que había luz. Entonces la pregunta es, ¿quién estaba ahí que daba luz? Acabamos de leer, Dios es luz. Quiere decir que Dios estaba con cada israelita y Dios estaba en la casa de cada uno de ellos. Porque el escritor dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, ninguna tiniebla, ninguna tiniebla. ¿Y dónde había oscuridad y había tiniebla? Donde no estaba Dios. Donde no está Dios, todo es tiniebla, todo es oscuridad. Donde no hay Dios, las personas andan tanteando, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no tienen dirección. No tienen luz para ver, luz para entender, luz para comprender las situaciones, luz para tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? No tienen luz. ¿Por qué? Están en tiniebla. Al estar en tiniebla no hay una luz de Dios que lo ilumine. Entonces andan palpando de acá para allá sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Por eso una cosa es que esté Dios y otra cosa es que no esté Dios. Por eso Juan, él dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. No hay oscuridad en él. No hay tiniebla en Dios. Dios es luz. Entonces miramos a los israelitas y al Egipto. Miramos y vemos en un lugar tiniebla y en otro lugar vemos luz. Nosotros siempre hemos entendido que cuando se habla de Egipto, se habla justamente del mundo. Egipto es el mundo, es decir, donde no hay Dios. Los egipcios no tenían al Dios de Israel, solo Israel tenía al verdadero Dios. Entonces ellos estaban en una tiniebla. No es que Dios es luz en el Nuevo Testamento, siempre fue Dios luz. En el Antiguo Testamento siempre fue luz. Por eso nosotros miramos y decimos, ¿por qué es que había luz en un lugar donde estaban los israelitas y por qué no había luz donde estaban los egipcios? Entonces nosotros descubrimos mediante la palabra de Dios que era porque Dios estaba en la habitación de ellos. Dios estaba. Entonces donde está Dios hay luz. Y donde no está Dios, entonces hay confusión. Hay confusión de mente, confusión de pensamiento, confusión de corazón. ¿Por qué? Porque no hay luz, no está Dios, no está el Señor, no está el Señor. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, él dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el apóstol Pedro ilumina a los que han creído y le dice: Dios ha hecho algo maravilloso con ustedes. Primeramente los escogió. Habiendo tanta cantidad de gente, sin embargo, Dios lo escogió a usted. Podríamos decir, habiendo tanta familia, tanta persona en su familia, Dios lo escogió a usted, lo llamó a usted, como en mi caso, a mí, de mi familia, solo a mí me llamó el Señor, mis hermanos y mis padres, no, a mí me llamó, es decir, a uno solo. Vamos a Abraham y vemos a Abraham. Abraham tenía hermanos, tenía parientes, tenía familiares, pero ¿a quién llamó Dios? A Abraham. Solo a Abraham. Y Abraham lo llamó y Abraham lo sacó. Quiere decir que lo escogió. Es una elección de Dios. El hecho del llamado de nosotros, lo que hemos creído y que estamos en la iglesia, esto marca el llamado, el supremo llamamiento de Dios para nosotros, lo que hemos creído. Una elección de Dios. Cada uno de nosotros somos eso. Una elección de Dios, la elección de Dios, que nos sacó ¿de dónde? El apóstol Pedro dice, os llamó de las tinieblas. Entonces, ¿dónde estábamos? En las tinieblas. En Egipto, nosotros miramos Egipto, no había luz. Todo tiniebla. Dice, os llamó de las tinieblas. Entonces nos sacó del mundo, es decir, de la vida mundanal, de la forma de vida que el diablo instituyó en el mundo, en la gente, la forma de vivir alejado de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo. De ahí Dios nos llamó de las tinieblas. ¿Para qué nos llamó? Nos llamó de las tinieblas a su luz. Es decir, nos llamó de andar palpando como ciego a darnos luz y a darnos una dirección para nuestra vida de qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de actuar, de obrar? ¿Cómo tiene que ser? Es decir, nos sacó de la tiniebla, del desconocimiento de Dios a la luz de Dios. Nos trajo. No fue esto una obra de nosotros, porque nosotros quisimos salir de la tiniebla. No, fue una elección de Dios. Por eso el apóstol dice, mas vosotros sois linaje escogido. No se sienta menos, no se haga menos. Dios lo escogió. Dios lo escogió. No es que lo trajeron empujando. No es que usted vino porque dijo voy a ir. No, ha sido un llamado de Dios. La elección de Dios. Por eso el apóstol Pedro, él dice así. Mas vosotros sois linaje escogido. Y después dice soy real sacerdocio. Cuando dice real sacerdocio, lo eleva sobre el sacerdocio levítico de los judíos. Los judíos lo máximo que tenían ellos era el sacerdocio levítico. Estaba el sacerdote, estaba el sumo sacerdote y todo tenían que ser según el orden que tenían de Leví. Es decir, por la descendencia solo los levitas podían ser sacerdotes. Nosotros nos miramos y preguntamos ¿quiénes de nosotros somos levitas? Y nosotros, ninguno de nosotros somos levitas y quizás haya alguno que sea judío, pero ninguno tampoco somos judíos. Por eso el escritor Pedro, él dice real sacerdocio, es decir, pasa más allá del llamamiento levítico a un sacerdocio real, es decir, alguien que tuvo un real sacerdocio. Nos vamos al Antiguo Testamento y encontramos al rey Melquisedec, que dice rey de Salem, rey de justicia, y era sacerdote. Entonces su sacerdocio
sacerdocio era un real sacerdocio. Volvemos hacia el Nuevo Testamento, nos encontramos con Cristo y vemos que Cristo no era levita, sino que era de otra tribu. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios lo manifiesta y el Espíritu de Dios lo califica, dice, según el orden, este sacerdote que es Jesús, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que tenía Jesús? Un real sacerdocio. ¿Y nosotros dónde hemos sido introducidos? Ahí. Por eso el escritor dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real. No es el sacerdocio levítico, real, va más allá, es decir, va al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, va más allá del orden levítico, real sacerdocio. Y luego dice, ¿saben lo que ha hecho Dios con ustedes? Ha hecho que sean una nación santa, santa, todo santo. Por eso usted cuando lee las cartas enviadas a las iglesias, dice a los santos, a los santos, a los santos. No hay una sola carta escrita a los pecadores, todos son a los santos, a los santos. Y luego dice a los santificados en Cristo Jesús. Santificados por el Señor. Por eso dice nación santo. Pueblo santo, gente santa, santificadas por el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo adquirió, lo compró, comprado por precio, comprado por la sangre de Jesús. Pueblo adquirido. Así que si es un pueblo adquirido, entonces es un pueblo que tiene dueño. Por eso usted no está solo, nunca va a estar solo, jamás va a estar solo. Tiene dueño, tiene Señor, está aquel que lo compró. Por eso nadie puede venir y querer arrebatárselo y llevárselo para sí. Nadie puede venir y tomarlo y llevarlo cautivo para sí, porque tiene dueño. Y su dueño es el Señor de señores, es el príncipe de paz. Y en su dueño todas las cosas fueron sujetas, las que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda potestad le fue dado. De ese es su dueño, su Señor, y nadie se lo puede arrebatar de la mano de él. Usted está en la mano del Señor, en la mano de Dios. Por eso dice, pueblo adquirido, tiene dueño. ¿Qué hizo el Señor? Le puso un sello. El Espíritu Santo de Dios como señal de la propiedad. Esta propiedad es mía, esta propiedad es de Dios. Tiene el sello de Dios. Una cosa es tener el 666, este sello es el sello de Dios. Tienen todos los que han sido llamados, comprados y adquiridos por Dios. Los que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios. Es decir, tiene dueño. Por eso los problemas que podemos llegar a tener nosotros, circunstancias que no puedan llegar a pasar, nosotros ¿a quién acudimos? A nuestro dueño. Y oramos, Señor, soy tuyo, te pertenezco, mi vida te pertenece, ayúdame, ilumíname, enséñame, guíame. Vamos a nuestro dueño. Y Él responde, Él dice, clama a mí, yo responderé. Es su dueño, su Señor. No podemos quedarnos con la boca callada cuando tenemos la necesidad del Señor, sino que tenemos que abrir nuestra boca y Dios responde. Él es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Señor. A veces el creyente anda, parecería ser como que no tiene dueño, como si fuera una oveja que no tiene pastor. Y se olvida lo que dijo David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, él sabía quién era su dueño, el Señor es mi pastor. Usted tiene que tener bien claro quién es su dueño, quién es su amo.
tiene que saberlo, tiene que tener clarito que usted ha sido adquirido por precio, pueblo adquirido por Dios, que tiene dueño. Y si tiene dueño, nadie lo puede arrebatar de la mano de Él. Por eso tengamos fe en el Señor y no desmayemos, confiemos. Confiemos, esperemos en Él. No nos alejemos, no nos apartemos del Dios vivo. Mantengámonos delante del Señor. Él es nuestro dueño, nuestro amo. Y Él dice lo que nosotros somos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ve? Entonces, ¿de dónde lo sacó? De las tinieblas. ¿De dónde lo llamó? De las tinieblas, de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo, es decir, donde no hay luz, donde no está Dios. En el reino de las tinieblas no está Dios. En un principio no estaba Dios. Sin embargo, cuando aparece Dios, entonces dice la Biblia, en un principio dice la tierra estaba toda desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y había luz, porque Dios es luz. Y luego dijo Dios, sea la luz, pero Él es luz. Entonces, ¿nos llamó de dónde? De las tinieblas, nos sacó del mundo. ¿Para qué? Para hacernos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Es decir, que nada tenemos nosotros, lo que hemos creído, con Egipto, que está en tiniebla, con el mundo que no tiene a Dios y que no está la claridad, la luz de Dios allí en ese lugar. En ese lugar ya reina las tinieblas. Por eso nosotros siempre decimos, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz, de un lugar de oscuridad, de un lugar de ciego, de sordos y de mudos, a un lugar donde se abrió nuestros ojos, nuestros oídos para oír a Dios y nuestra boca para proferir, hermano, alabanza a su nombre, sacrificio de labios. Hemos sido trasladados. Por eso el apóstol Pablo dice, o Pedro, os llamó de las tinieblas a su luz, lo sacó de la oscuridad, del desconocimiento de Dios al conocimiento de Él. Entonces nosotros entramos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador a causa del llamamiento, entonces entramos en el conocimiento de las verdades de Dios. Cuando nosotros leemos esta primera de Juan capítulo 2, vamos a ver libro de Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 8. Y el apóstol Juan dice lo siguiente: os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, nosotros estábamos en tinieblas. Pero ahora, ¿qué ocurrió con nosotros? Las tinieblas ahora van pasando, es decir, en la medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios, vamos descubriendo la claridad de Dios y cada vez se nos va dando más luz. Entonces, las tinieblas, es decir, la forma de vida mundana, la forma de vida sin Dios y sin esperanza en nosotros, lo que hemos creído va pasando, se va alejando de nosotros, porque nosotros ya nos está alumbrando la verdadera luz. La luz verdadera ya ha comenzado a alumbrar en nuestro corazón. Por eso nos vamos separando de las tinieblas. Nuestra forma de andar era conforme al mundo, según la dirección del mundo. Pero cuando hemos sido llamados, nuestra dirección ha cambiado. Antes nos íbamos para abajo, rumbo, hermano, al infierno. Ahora nos vamos para arriba, rumbo a la gloria del Señor. Por eso dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, es decir, va pasando el tiempo y las tinieblas van pasando, las obras de la carne van pasando, las obras del mundo en nuestra vida van pasando. ¿Por qué? Porque la luz verdadera ya está alumbrando nuestro corazón, cada vez podemos ver con más claridad.
Cada vez podemos entender cosas que antes no entendíamos y no entiendo. Pero va pasando el tiempo y vamos entendiendo cosas que antes no podíamos entender y ahora percibimos cosas espirituales que antes no las podíamos percibir. Percibimos la luz de Dios, sentimos el llamado del Señor, se produjo un traslado de las tinieblas a su luz admirable y nos fue presentado aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Y nosotros creímos en él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 12, Jesús dijo así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces dice, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces nosotros hablamos de lo que era ser un discípulo y de lo que era ser simplemente un creyente. El creyente sigue al Señor según el tiempo que tenga y como él pueda, y si no, no le sigue porque es un creyente. Pero el discípulo anhela seguir a su maestro. Desea seguir a su maestro, y como va siguiendo a su maestro, él va despidiendo luz, la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios que ilumina los ojos del entendimiento, refulgece dentro del corazón de los que han creído, y ellos mismos llegan a ser como las lumbreras del firmamento, luz, llenos de luz. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Ahora, ¿qué ocurre con el que no le sigue? El que le sigue, dice, no andará en tiniebla. Pero ¿qué pasa si no le seguimos? Porque Él es la luz. Nos ha iluminado en ciertas cosas y llegamos hasta cierto lugar. Pero ¿qué ocurre si nosotros lo abandonamos? Y el Señor sigue, y en lugar de hacer como Mateo, dejar todas las cosas y seguir en pos del Señor, nos quedamos sentados. En lugar de levantarnos, nos quedamos sentados y seguimos al Señor con la vista, y se va a perder. Y luego no vamos a escuchar más la enseñanza, y de oído vamos a oír y no vamos a entender y no vamos a percibir y no vamos a sentir la salvación de Dios dentro de nuestro corazón. La inseguridad va a ganar nuestro corazón y las tinieblas van de vuelta llenando el corazón. Por eso es que dice Jesús: el que me sigue, el que me sigue. No es suficiente recibir a Jesús como su Salvador, es el inicio. Es el inicio, hay que recibirlo. Es el inicio, hay que bautizarse. Es el inicio, hay que leer la Biblia, pero hay que seguir al Cordero por donde quiera que fuere. No está buscando creyentes, está buscando discípulos, que sigan al Cordero, discípulos que sigan al Maestro, discípulos que le siga al Señor, porque el que le sigue al Señor no va a andar en tiniebla, no va a andar palpando como el mundo. El que le sigue, donde quiera que está iluminando. Siempre tiene la palabra de vida en su boca. Los malos que se acercan al que sigue al Señor y tiene luz, cuando ven la luz se espantan, pegan la vuelta y se van, porque la luz les redarguye de sus malas obras. Entonces, en lugar de arrepentirse, venir al Señor, ellos huyen, se van, buscan las oscuridades de las tinieblas, pero no así los escogidos por el Señor. Ellos aman a Dios, aman al Señor, aman su palabra, aman al Cordero y siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Le siguen en verano, también le siguen en otoño. En invierno también van en pos de Él. Y en primavera siempre presente. Las 4 estaciones siguen siendo discípulos. Hay discípulos que son de verano y ya invierno ya son creyentes nada más. Cuando viene invierno son creyentes, pero hay otros que cualquier estación que sea, siguen siendo discípulos del Señor. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vayan. Ellos van detrás del Señor. Ellos son los que le siguen y no andan en tiniebla, sino que la luz de la vida está en sus corazones. La luz de la vida. Por eso dijimos, nos levanta la mano
clama a Dios como Dios le mandó, las tinieblas vienen, cubre todo Egipto. Todo Egipto lleno de oscuridad, a tal punto que nadie puede ver, nosotros podemos verlo, o si está cerquita nos vemos, nadie, ni cerquita se podían ver porque no había luz. Sin embargo, en las casas de los israelitas había luz. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que Dios estaba en la casa de los escogidos. Dios está en el corazón de los escogidos. Dios está en el corazón de aquellos que le siguen al Cordero por donde quiera que vayan. Ahí está la luz. Dios está allí. Por eso Jesús dice así: yo soy la luz del mundo. El mundo no tiene luz. Si nosotros nos metemos al mundo, está lleno de tinieblas. Tenemos que estar donde está la luz, donde está Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no va a andar en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Entonces nosotros vemos dónde hemos sido introducidos. Nos llamó Dios de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó Dios? Nos llamó justamente para que sigamos al Cordero por donde quiera que fuere, porque Él es la luz del mundo y el que le sigue no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces entendimos, comprendimos y sabemos qué tenemos que hacer: seguir al Cordero donde quiera que fuere. Él es la luz y nosotros somos sus seguidores. Y como nosotros le seguimos, no hay tiniebla en los que siguen al Señor, sino que está la luz de Dios, el conocimiento de Dios, la luz del Señor que va penetrando. Las tinieblas van pasando porque hay cosas que se deben de abandonar, se tienen que dejar. Las cosas, las obras de las oscuridades y de las tinieblas se tienen que abandonar. Las obras mundanales, humanas, carnales, pecaminosas, que alejan de Dios, se tienen que abandonar a fin de seguir al Cordero por donde quiera que fuere. Entonces nosotros miramos, ¿seguimos al Cordero? Sí, bueno, el que sigue, el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida está sobre él. Es decir, vamos nosotros las tinieblas abandonando, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Viene la palabra de Dios y abre los ojos de nuestro entendimiento y nos muestra lo que debemos de hacer para abandonar las tinieblas. Por ejemplo, lo que dice Juan en Primera de Juan capítulo 1. Vamos a verlo. Primera de Juan capítulo 1 verso 6, el apóstol dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces nosotros podemos decir, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla. ¿Cómo? Decimos que Jesús es mi Señor, pero mi vida es una vida mundana. El mundo, amo al mundo y las cosas que están en el mundo, pero Jesús es el Señor, pero amo al mundo. Entonces dice el escritor, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, que nosotros hablamos con Dios, que nosotros seguimos al Cordero por donde quiera que fuera, que nosotros somos los que le seguimos, pero dice, y andamos en tiniebla, dice, mentimos. Porque con nuestra boca decimos que seguimos al Señor, pero con nuestras obras está hablando todo lo diferente a lo que decimos con nuestra boca. Y las obras hablan más fuerte que las palabras. Las obras hablan más fuerte. Dice, yo te amo. La tira por el cielo, le salta encima y dice, yo te amo. ¿Qué tiene más fuerza? ¿El yo te amo o las acciones que hizo? Entonces al Señor no se le ama solo tirándole besito. Tírale besito al Señor si quiere, lo puede hacer. Pero no solo se le ama tirando besito, sino mediante las obras. El que ama al Señor oye su voz y le sigue. Sigue al Cordero por donde quiera que fuere. Le sigue al Cordero.
Entonces Juan dice así, si decimos que tenemos comunión con Él, porque hemos sido llamados nosotros a tener comunión con Él, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, a su luz admirable, nos sacó de un lado para el otro, para que nosotros las tinieblas vayan pasando, para que miremos a su Hijo, a Jesucristo, al Cordero, y vamos detrás del Cordero, porque Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas. Pero si decimos que le seguimos al Señor, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, dice, estamos mintiendo. Porque con la boca decimos una cosa y con los hechos hacemos otra. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más fuerte? Si decimos que tenemos comunión con Él, seguro que si tenemos comunión con Él no hay tiniebla en nosotros, no hay oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros. Entonces, ¿cómo es eso? Así que yo tengo comunión con el Señor, digo que estoy en luz, pero no puedo soportar al hermano. ¿Cómo es eso? Aborrezco al hermano. ¿Y cómo es eso? No, es inentendible, porque con la boca digo una cosa, pero con los hechos expreso otra. Eso es lo que dice el escritor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, entonces dice, estamos mintiendo, no estamos practicando la verdad, porque la verdad se practica, no solamente se tiene el conocimiento, se debe de practicar. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros. ¿Por qué? Porque ya las tinieblas del enojo, de la rencilla, de la pelea, del odio, del aborrecimiento, va pasando porque las tinieblas van pasando y nosotros entramos en la plenitud del amor de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Por eso tenemos que desarrollar en plenitud el amor. Cuando usted desarrolla en plenitud el amor, va a ver lo que va a sentir aún por aquello que a usted la consideran o lo consideran su enemigo. Lo que usted va a sentir, quizás ellos sientan que lo aborrecen, pero usted va a sentir que lo ama. Y que si tiene hambre es capaz de darle de comer, y que si tiene sed le va a dar de beber. Y que si le pide le va a dar. ¿Se da cuenta? Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad, estamos mintiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Practicar la verdad, practiquemos la verdad. Dice, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado, andamos en luz, practicamos la verdad y seguimos al Cordero por donde quiera que fuera. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces volvemos a lo mismo, las tinieblas van pasando, claro que hay cosas que todavía nos falta corregir, se han corregido gracias al Señor un montón de cosas, pero hay otras que tenemos que seguir corrigiendo, se han perfeccionado un montón de cosas, pero hay otras que hay que seguir perfeccionando, acercándonos más al Señor. En la medida que tenemos comunión con el Señor, Él va a ir perfeccionando nuestra vida, porque Él se va a sentar como se sienta aquel que limpia el oro y tomará a sus hijos, a los hijos de Leví, y los limpiará como a oro y como a plata. Dios está trabajando en nuestra vida. No estamos perfectos todavía, pero estamos en la mano del Señor. Estamos en la mano del alfarero. Estamos en la mano de aquel, del fundidor, que funde el oro para que salga la escoria y quede un oro más excelente todavía. Mejor oro. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, hay un problema ahí. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros, no hay división,
y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Este Juan, en Primera de Juan capítulo 2, vamos a verlo, Primera de Juan capítulo 2, se vuelve más incisivo con eso en cuanto al amor y en cuanto a la necesidad de que se obedezca al mandamiento del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces Juan es más incisivo a fin de sacar, como aquel dentista que sabe que tiene una muela mala, una raíz mala, entonces tiene que hacer la incisión y tiene que arrancar el mal para que quede una boca sana, sacando aquello que ya está corrompido. Entonces Juan dice así en Primera de Juan capítulo 2 verso 10. Dice así: el que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla todavía. Hay una tiniebla que tiene que sacarla, tiene que desplazar. Está en tinieblas todavía y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos y no ve. ¿Qué le pasaba a los egipcios? Cuando Moisés levantó la mano y vino tinieblas sobre todo Egipto, se chocaban uno con otro, no podían ver, no entendía qué pasaba. ¿Por qué es que la luz no alumbraba? ¿Por qué es que era que estaban como ciegos, una tiniebla tan profunda que de repente se chocaban cabeza con cabeza y no se podían ver? No entendían qué era lo que pasaba. Nosotros sí entendemos, no estaba Dios. Donde no está Dios, se anda siempre a los tumbos y a los choques. Siempre están chocando. Donde no está Dios, siempre está chocando con uno, choca con otro, choca y vive chocando porque no está Dios. Pero donde está Dios hay luz. Y donde hay luz, entonces se entiende: un mandamiento nuevo os doy, que os améis. Se ama, y cuando se ama no se choca. No hay choque, no hay choque. Entonces Juan dice así: el que ama a su hermano permanece en luz. Bien, bien, bien. Ha aprendido a amar a su hermano. No importa, dijo Pedro. 7 veces, Señor, dijo Jesús. 70, Pedro. Porque ya me ofendió 6, vamos por la última y ahí le doy. No, no 7, 70 veces, Pedro. Le estaba diciendo, Pedro, siempre tenés que perdonar, tenés que desarrollar el amor a tal profundidad de que lo que te haga ya no te produzca nada. No te produzca nada. La vez pasada estaba poniéndole un poco de comida al gato así, con la leche y todo, y vino el gato y me dio un cabezazo en la mano, tiré todo así, y dije, Michi, mirá lo que hiciste. Bueno, ¿sabe que no sentí? Vio que a usted ya le hubiera un patadón, lo mandaba. No sentí nada, y se volví de vuelta, le acomodé y se lo puso. Bueno, eso, con su hermano le haya hecho algo y usted no sienta eso de querer devolverle lo que le hizo, no sienta nada, simplemente, bueno, ya está, ya pasó, sigamos, sigamos. Entonces Juan dice así: el que ama a su hermano permanece en luz. Ahora, ¿qué ocurre con el que no lo ama? Vuelve a las tinieblas. ¿Ustedes quieren volver a las tinieblas? No, yo tampoco. Entonces aprendamos a amar a los hermanos con su defecto, con sus errores, con su falla, con todo lo que todavía falta, purificarlo por Dios. Con todo eso aprendamos a amarnos. Si Dios lo ama, ¿cómo no lo vamos a amar nosotros? Aprendamos a amar a los hermanos. Ya llegará el tiempo de la perfecta perfección. Ya llegará el tiempo de la purificación perfecta. Pero por ahora vamos todos marchando, tal vez en desigualdad. No somos todos iguales. Uno va más adelante, otro va más atrás, otro al costado, otro para allá. Pero sabe que todos vamos yendo al mismo lugar. Vamos avanzando rumbo a la perfección. Todos vamos al mismo lugar. Por eso la necesidad de amarnos y ayudarnos, amarnos y ayudarnos. El que ama a su hermano, dice Juan,
permanece en luz. Y yo no quiero ir en tiniebla, entonces yo quiero seguir amando. Pero ¿y cómo lo va a amar? Mire lo que le hizo, quiero seguir amando. Pero ¿cómo va a amar? Mire aquello, quiero seguir amando. El que ama a su hermano permanece en luz, permanece en luz. No quiero las tinieblas, quiero la luz. La luz, la abundancia de luz. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. El hermano no tropieza, la almita nueva no tropieza en ese hermano. Porque es un hermano que muestra a Dios en su vida y él sabe soportar las debilidades de los demás y sabe soportar la debilidad del hermano nuevo, del alma nueva, sabe soportar. Entonces ninguno encuentra tropiezo en él, nadie tropieza en él, nadie tropieza. Sino que todo al revés, en lugar de encontrar un tropiezo, encuentran un consuelo en ese hermano, un consuelo. Consuela el corazón de los hermanos y el amor de Dios se expresa de tal manera porque Él ama al Señor Jesucristo y a los hermanos. Entonces comunica todo lo que hay dentro de Él, de Dios, del amor de Dios hacia los hermanos y los hermanos sienten lo que hay dentro de Él. No tropiezan, sino que es ayudador de los hermanos. El ayudador. Allá está la ayudadora y allá está el ayudador y allá está la ayudadora y allá está el ayudador y aquel también es un ayudador. ¿Saben lo que fuera si hubiéramos, hermanos, 50 hermanos ayudadores? Ninguno podría caer, porque cuando uno caiga el otro lo va a levantar y uno se desanima, el otro lo anima y uno resbala, lo levanta el otro, nos ayudamos. Mejores son dos que uno. Cuando uno cae queda solo ahí, pero cuando son dos el otro lo levanta, lo ayuda. Entonces dice Juan, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él, y en él no hay tropiezo, nadie tropieza con él. Pero el que aborrece a su hermano, todo el mundo tropieza con él. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aborrecer es detestar enormemente a alguien. ¿Sabe lo que es detestar? Lo detesto. No lo puedo ni ver. Si está ahí, voy y doy la vuelta por allá. Gracias que hay dos formas de pasar ahí, o tres, una por acá, o esquivo por acá, o esquivo por allá, o esquivo por el otro más lejos. Cualquier cosa pido que me abran la puerta de allá del fondo y me voy por allá. Detesta, ¿sabe lo que es detestar? No puedo ver, no soporto. Qué horrible, eso es estar en tiniebla. Eso es estar en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y usted le pregunta y lo quiere ayudar y él le da 100.000 razones de por qué detesta al hermano. 100.000 razones por qué no lo puede pasar. Es como una semilla mala, acá lo tengo en la garganta, no lo paso. Mire si el Señor dijera así de usted, no la paso a esta, no la paso. Hay un pasaje donde dice, no le pasaré más. Como diciendo, hasta acá llegaron, de acá van a tener problema con Dios, no le pasaré más. Entonces dice así, el que aborrece a su hermano está en tiniebla, anda en tiniebla y no sabe a dónde va a aborrecer, detestar enormemente a alguien, enormemente, le detesto. Mire, si sube al colectivo y veo que está sentado, me bajo y espero el otro. Hay que detestar a tal punto, ¿no? Si viene por una vereda y yo voy por la misma, me cruzo enfrente y hago como que voy a comprar el otro kiosco. Pero no, por no saludarle. Y cuando miro para el otro lado y paso mirando, voy viendo cómo están las casitas de Linda, por no mirarla y saludar. Detestar, eso es estar en tiniebla, ¿vio? Parece como que es razonable lo que hace, pero para Dios no tiene razón, no hay razón. No hay razón de aborrecer. Pero me abofeteó, ponele la otra mejilla. Pero me escupió. Y bueno, limpiate y bendecila.
pero me quitó el saco. Dale la camisa. Para el hombre natural esto es muy difícil e imposible, pero para los escogidos de Dios, que siguen al Cordero donde quiera que vaya, ellos obedecen al Señor y aún en contra de su naturaleza humana hacen caso a lo que Dios le dice. Y aprenden a amar, a salir de las tinieblas y a andar en luz, porque siguen al Cordero, lo siguen por donde quiera que vaya, lo siguen. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y por más que usted le quiera explicar que no está bien, tiene sus razones. Ahora, miremos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 6. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 6. Con esto finalizamos. Dice así el apóstol. Nadie os engañe con palabra vana. Pero no sabe lo que me hizo. ¡Ah! Si usted supiera lo que me hizo, por eso es que yo la aborrezco. Está bien, le hizo algo, pero usted tiene razón en aborrecer. ¿Y sí? ¿Y a usted le parece que Dios le va a dar la razón? ¿O Dios le va a reclamar por qué no amó con su amor que todo lo soporta y todo lo espera? Piense. Nuestras razones son como trapo de inmundicia delante de Dios. Debe tener más valor lo que Dios dice que lo que nosotros pensamos o razonamos, lo que el Señor dice. Entonces el apóstol dice así, nadie os engañe, no se dejen engañar y le quieran dar la razón a aquello que Dios no le da la razón. Si Dios no le da la razón, usted tampoco le dé la razón, no le dé la razón. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué? Desobedientes a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Desobediente. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, no se alíe usted también a aborrecer porque él aborrece o ella aborrece. No, es tu problema, amigo. Tenés que solucionar ese problema con Dios y con el hermano. A mí no me meta. No, pero vos no te junté con ese. No, es tu problema, no el mío. No, yo sirvo al Señor y sigo al Cordero por donde quiera que vaya. Y Él me manda a amar, así que no me mandes a aborrecer. Yo voy a amar como mi Señor me dice. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo qué? Andad como hijos de luz. Así que, mis hermanos amados, Egipto estaba en tiniebla, pero en todas las habitaciones de los hijos de Israel tenían luz, porque Dios estaba en las habitaciones. En esta habitación y en esa habitación, su cuerpo, su tabernáculo terrenal, esté Dios. Y ame como manda el Señor a amar. Y perdone como manda el Señor a perdonar. Y aún a su enemigo aprenda a amarlo. Amén, hermano. Que la luz de Dios llene nuestros corazones más y más. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos y oramos de la